Hola, hola, ¿qué tal mis queridos amigos y familiares? Nuevamente hoy lunes 24 de octubre, nuevamente reciban un cordial saludo de su amigo, su hermano en la fe, su amigo Gustavo. Sí, hoy 24 de octubre nuevamente estaremos estudiando nuestra lección de escuela sabática. Vemos aquí dos casos, dice el título, dos casos del Antiguo Testamento. Dos casos del Antiguo Testamento. Aquí vamos a tocar un punto de la resurrección, punto importante para cada uno de nosotros, queridos amigos, para que reconozcamos y sepamos qué grande poder y amor tiene nuestro Dios para cada uno de nosotros. ¿Sí? Vamos a iniciar, queridos amigos, con el estudio de la palabra de nuestro Dios, pero antes vamos a suplicar a Dios la dirección de su Santo Espíritu para que nuestro Dios nos capacite, nos ayude a entender su mensaje. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre. Señor mi Dios, en esta hora de la tarde, nos dirigimos a usted humildemente suplicando que nos perdone todas nuestras faltas, todos nuestros errores que hemos cometido, quizás sabiendo, quizás sin darnos cuenta le hemos ofendido. Perdónanos, Padre, y ayúdanos también en estos momentos para poder entender su mensaje. Ayúdanos a comprender su palabra. Que su Espíritu Santo nos capacite, que su Espíritu Santo nos llene del conocimiento de su palabra. Humildemente lo rogamos y lo suplicamos en nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, vamos a iniciar pues en estos momentos con el estudio de la palabra de nuestro Dios. Si no tiene su Biblia, póngale pause este video, vaya por su Biblia para que juntos estudiemos la palabra de nuestro Dios. Y dice así: dos casos del Antiguo Testamento. Nos manda el libro de Primera Reyes, capítulo 17, versículo 8 hasta el 24. Vamos a leerlo rápidamente eh, para que nos alarguemos tanto y podamos enfocarnos y así poder entender. Sí, dice la palabra de nuestro Dios, Primera de Reyes 17, capítulo 17, versículo 8, versículo hasta el 24. Dice así, 17, 8 hasta el 24. Aquí nos habla del profeta Elías y una viuda en Sarepta. Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano y también un bocado de pan de tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, en el 3 estoy, Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y aquí vemos la historia, nos sigue diciendo, queridos amigos, que ella fue, esta viuda fue e hizo conforme al dicho de Elías, ¿sí? Porque le dijo que Jehová le había enviado a ella, ¿sí? Y ella entonces creyó, ¿sí? Dijo, bueno, voy a hacer lo que tú me pidas, yo sé que pues
es lo último que tengo, esto sería mi última cena, mi último bocado, y hasta ahí iba a llegar mi vida porque nos íbamos a morir de hambre. Sí, todo eso estuvo pasando por su mente, ¿sí? Vemos allí que ella hizo todo conforme a lo que Elías le había dicho, ¿sí? Ahora, después, en el 17, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. O sea, murió el hijo de la viuda. Entonces ella se le acerca a Elías y le dice: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traerme a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? El 19 dice: él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó a su aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado y has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová diciendo: Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él, que hagas volver el aliento de vida a este ser humano, a este pequeño, ¿sí? Y Jehová escuchó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Aquí vemos, queridos amigos, ¿sí?, la resurrección de este pequeño. Dice que el aliento de vida había salido de él, pero nuevamente, por el pedimiento que hizo Elías, regresó al niño. Dice que allí nos cuenta lo que tuvo que hacer Elías. Dice que se echó encima de él 3 veces y oró a Jehová diciendo, suplicando que regresara el aliento de vida a ese pequeño. Ahora, vemos ahí una resurrección. Ahora, vamos a la segunda resurrección que se encuentra en Segunda Reyes, capítulo 4. Vamos, ahí enseguida está ese libro, Segunda Reyes, capítulo 4, versículo 18. Y dice allí así: y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndolo él tomado, traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Aquí vemos que la mamá se trata de una tsunamita. Ella no podía tener hijos, ya llevaba cierta edad y no tenía hijos, pero Elías le llevó las buenas nuevas, le dijo que muy pronto sería madre y tendría un hijo, ¿sí? Pero vemos que ahora el hijo se le muere, ¿sí? Ella entonces dice, subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta, se salió. Sí, llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que me envíes conmigo alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Y dijo él: ¿para qué vas a verle hoy? No es luna nueva, ni día de reposo. Y ella respondió: paz. Después hizo enalbordar el asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi: he aquí la tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo y recibirla, y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios, o sea, ahí estamos hablando ya de Eliseo, en el monte, se asió de sus pies, ¿sí?, y se acercó a Giesi
para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo: ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que te burlases de mí? Entonces dijo él a Giezi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes. No, o sea, en pocas palabras le dijo: no te detengas. Si alguno te quiere saludar, tú ve a lo que vas, ¿sí? Con este mandato le envió: pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. ¿Sí? Entonces vemos, queridos amigos, que el niño no despertaba, sino cuando llegó Eliseo, ¿sí?, hasta aquella casa donde estaba en el aposento donde le habían construido especialmente para el profeta de Dios, Eliseo, ¿sí? Él estaba en su aposento de Eliseo, ya estaba atendido el niño. Entonces hizo lo mismo, cerró la puerta, ¿sí?, y oró a Jehová. Y dice que también se echó sobre el niño, ¿sí? Puso sus ojos en los ojos del niño, su boca en su boca del niño, su frente, todo a conforme como estaba el niño, ¿sí? Y pidió a Dios que le diera vida, que le devolviese el aliento de vida. Y vemos que allí también dice que el niño empezó a destornudar 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma a tu hijo. Así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Vemos que grandes maravillas Dios hizo en aquel entonces, en el Antiguo Testamento, esas dos resurrecciones. Ahora dice la pregunta aquí: ¿qué similitudes y diferencias ves en estas 2 resurrecciones? ¿Sí? Vemos que una de ellas fue una sulamita, ¿sí? Y la otra fue aldeíta del sur, ¿sí? En el monte de Gilboa. Una tsunamita y su esposo, ¿verdad? Y la otra cuando fue una viuda fenicia. Vemos que para Dios no importa qué raza, no importa el color, no importa qué persona sea. Para Dios no hace excepción de personas, ¿sí? Vemos las diferencias que hubo, ¿sí? Una era de Fenicia y la otra era sulamita, ¿sí? Pero vemos que ambas, estas mujeres tuvieron esa misma fe y vieron resurrección, aún en sus propios hijos, ¿sí? Por la fe de estas mujeres, ¿verdad? Eso lo encontramos en Hebreos. Vamos a leerlo rápidamente. Hebreos capítulo 11, versículo 35. Hebreos 11, 35. Vamos rápidamente para que no digan: eso de dónde lo estás inventando. Eso lo dice la palabra de nuestro Dios. 11:35, y dice así: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Es lamentable, queridos amigos, cuando alguien recibe las bendiciones de Dios, porque tiene esa fe, tiene esa confianza en su Dios, en su Creador. Pero lamentablemente es triste, querido amigo,
aquel que no tiene esa fe en Jesús, aquel que no ha aceptado a Jesús con su corazón. ¿Sí? Vemos la primera resurrección ocurrió durante una gran apostasía en Israel, bajo la influencia del rey Acab y de su esposa pagana Jezabel. ¿Sí? Mientras que, ¿qué sucedía ahí? Dice, había una gran sequía, estaba devastada la tierra. Dios ordenó a Elías que fuera a ese lugar, a Sarepta, ¿sí? A una ciudad no perteneciente a Israel. Allí conoció a una pobre viuda, ¿sí? Que estaba a punto de cocinar su última comida miserable para ella y para su hijo, como les acabo de mencionar. ¿Sí? Ella estaba preparando ya lo último que tenía de su sustento y ya se había resignado a que era la última cena, el último bocado y después morir, porque ya no iban con qué alimentarse, con qué sobrevivir, ya no lo tenía. Ahora en la segunda resurrección vemos, ¿sí? Que fue en un lugar de Sunem, ¿sí? Eliseo había ayudado a una viuda pobre a pagar sus deudas mediante el milagro de llenar muchas vasijas de aceite. Vemos ahí qué es lo que hizo Eliseo. Ahora, el profeta le dijo que tendría, sí, ahí vemos que más adelante en Sunem conoció a otra destacada mujer casada sin hijos. El profeta le dijo también que tendría un hijo. Y sucedió según lo predicho. El niño creció, era sano, pero un día enfermó y murió. ¿Sí? Por eso ella reclamaba, ¿acaso pedí yo Dios hijo? ¿Sí? Ella se sentía triste, desesperada, ¿sí? Porque era su único hijo que Dios le había dado y ahora pues ella pasaba por su mente que Dios mismo le había quitado. Pero vemos que el poder de Dios se manifestó en estas dos mujeres. ¿Sí? Estas mujeres tenían diferentes trasfondos, pero la misma fe que salva. La viuda fenicia recibió al profeta Elías, ¿sí? La tsunamita y su esposo construyeron una habitación especial donde el profeta Eliseo pudiera hospedarse cuando pasara por su región. Cuando los dos niños murieron, sus fieles madres apelaron a esos profetas de Dios y tuvieron el gozo de ver a sus hijos resucitar. Ahora, estas dos historias son maravillosas, pero por cada una de ellas, ¿cuántos otros relatos desconocidos habrá que no tuvieron sucesos milagrosos? ¿Cuántos, queridos hermanos? ¿Cuántos hay que se van y sin esperanza? Ahora, ¿qué debería enseñarnos este triste hecho acerca de la centralidad de nuestra fe en la resurrección prometida para el tiempo del fin? ¿Qué debería enseñarnos? Deberíamos aprender de la fe que tuvieron estas dos mujeres, ¿sí? Para que un día también nosotros disfrutemos de esa vida eterna, disfrutemos de esa promesa la podamos ver con nuestros propios ojos. Pero está en nosotros, queridos amigos. Dios está dispuesto a darnos esa promesa, a darnos vida eterna. De antemano dice la palabra de Dios que la vida eterna es para todos, para todo aquel que cree en Jesús, le recibe, le acepta y se arrepiente de todos sus pecados. Mi invitación en esta tarde, querido amigo, es que sigamos el ejemplo de esas dos mujeres. Tener esa fe firme. Sí, querido amigo, yo sé que es difícil. Quizá le puedo estar hablando a una persona que está sufriendo enfermedad. Déjame decirle que quizás estamos en la misma situación. ¿Sí? Pero debemos de confiar en Dios. Si Dios nos ayuda, qué bien. Y si Dios dice hasta aquí, que sea lo que Dios diga. Pero debemos permanecer firmes ante nuestro Dios. Que el Señor bendiga su palabra y oremos para finalizar. Señor y Dios y buen Padre Celestial, en esta hora de la tarde le suplicamos y le rogamos, oh Dios eterno, que nos ayude a seguir ese ejemplo de estas dos mujeres, de estas dos viudas, que tengamos esa fe firme y ayúdanos, porque también solos no podemos.
ayúdanos, manifiesta su poder en cada uno de nosotros, para así creer y así compartir nuestra fe con cada persona que quizás no la tiene. En nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos amigos. Sigamos adelante. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.